Estructura presupuestal y sus componentes en Colombia. En nuestro país, el sistema presupuestal se divide en tres categorías, por mencionarlas de esa manera. Está el plan financiero, está el plan operativo anual de inversiones, con un apoyo muy importante del Banco de Programas y Proyectos, que ya los vamos a explicar, y está el presupuesto general de la Nación. El primero, es el plan financiero, el cual va a ser muy importante porque tiene un concepto macroeconómico del país. Este documento orienta precisamente las decisiones del gobierno. La segunda categoría, que es el plan operativo de inversiones. Este plan operativo de inversiones es conocido como el POAI. Y el POAI es ese documento importante y nuevo que se da con ocasión a la formulación de la Constitución Política del año 91, en donde se creó, donde se buscó que planeación y presupuesto estuvieran integrados en un solo documento contable que permitiera fortalecer las políticas públicas. Este POAI busca que durante los planes de vigencia, específicamente de un año, se tengan unos proyectos y responsabilidades para que se puedan ejecutar las actividades. Hablábamos que en este plan operativo de inversiones está el Banco Nacional de Programas y Proyectos, la cual es una herramienta que condensa la información de todas las propuestas y proyectos que se buscan realizar, de iniciativas y que requieren inversión del Estado. Y por último está el presupuesto general de la Nación. El presupuesto general de la Nación se divide en tres: en funcionamiento, deudas e inversiones. Ese presupuesto precisamente lo autoriza el Congreso y se da con base a estos gastos aprobados por el mismo Congreso, valga la redundancia, con un estricto cumplimiento y seguimiento que también proporciona la Constitución del 91 a través de la creación de la Contraloría. Y digamos que las diferencias se basan o tienen como una categoría específica de quién lo aprueba y quién lo solicita y cómo se recauda ese dinero. Iniciamos entonces con el presupuesto general de la Nación, no sin antes indicar que esta es una de las categorías importantes que fueron definidas por la Constitución del 91, donde se buscaba precisamente la descentralización y darle más poder a esa parte municipal y territorial para la autonomía de los manejos de los recursos, todos actuando bajo unos principios y rectores muy importantes como la eficiencia, la transparencia, la planeación y el equilibrio fiscal. Todas deben apuntar a ese plan financiero de gobierno que me parece muy importante. Número uno, presupuesto general de la Nación. Obviamente es el presupuesto más amplio. Lo elabora el Ministerio de Hacienda y lo aprueba el Congreso. Estas propuestas buscan dirigir políticas públicas enfocadas a la defensa, la salud, la educación y la infraestructura. Y aquí es muy importante porque precisamente este plan tiene como objetivo dar cumplimiento a las políticas integrales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Número 2, presupuesto departamental. Está enfocado a ese nivel intermedio de gobernanza y es obviamente solicitado por el gobernador y aprobado por la Asamblea Departamental. Su financiación proviene de impuestos departamentales, como los derechos de explotación. Eh, Está dirigido precisamente a la salud departamental, al mejoramiento de las vías y otros proyectos que obviamente resulten importantes para el departamento. Y por último está el presupuesto municipal, el cual es el más cercano al ciudadano porque encarna las necesidades en el territorio, no solamente lo urbano, sino también en lo rural, y es solicitado o formulado por el alcalde y autorizado por el Consejo Municipal. Se recauda de esos impuestos municipales como el predial o las industrias de comercio, las tasas, las multas, por ejemplo las multas de tránsito, y están destinadas al mejoramiento del espacio público, de la movilidad local, obviamente el mejoramiento de estas vías. Por último podemos decir que, como lo mencionaba al principio,
Estas tres categorías bien definidas tienen como objetivo buscar esa descentralización de la parte económica para darle un mejor manejo de poder de los municipios y departamentos, de poder ser autónomos en el manejo de esos recursos. El día de hoy les presentaré cómo se desarrolla el proceso presupuestal del municipio de La Calera, esto siguiendo la normativa colombiana. El ciclo inicia con la programación. Esta es una fase regulada por la Ley 152 de 1994 y la Ley 819 del 2003. Estas exigen armonizar el presupuesto con el plan de desarrollo y formular el marco fiscal de mediano plazo. Aquí, según los lineamientos del Ministerio de Hacienda, debe ejecutarse. La Calera debe proyectar ingresos, determinar un techo de gastos y formular el plan operativo anual de inversiones. La segunda etapa es la elaboración del anteproyecto. Esta es una responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Esta fase se rige por el decreto 111.1996, que es el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que ordena clasificar ingresos, definir apropiaciones y aplicar los principios de anualidad, universalidad, unidad de caja y especialización del gasto. El anteproyecto integra metas, programas y costos señalados en los documentos técnicos del DNP y el Ministerio de Hacienda. Luego continúa la presentación del presupuesto, que está conforme al artículo 315 de la Constitución Política, es una función exclusiva del alcalde. El proyecto debe entregarse al Consejo Municipal antes del inicio de la vigencia y debe incluir el presupuesto de ingresos, gastos y el POAI. La cuarta etapa es la aprobación atribuida al Consejo Municipal, según el artículo 313, numeral 5 de la Constitución. El presupuesto se adopta mediante un acuerdo municipal. El artículo 38 del decreto 102 establece que si el Consejo no lo aprueba oportunamente, entra a regir el proyecto presentado por el alcalde. Posteriormente, durante la vigencia, se permiten modificaciones presupuestales que se desarrollan bajo los artículos 71 al 76 del decreto 111 y los lineamientos del Ministerio de Hacienda. Esto pueden ser adiciones, reducciones, traslados de créditos y contracréditos, y generalmente requieren un acuerdo del Consejo, salvo casos muy puntuales que deben ser autorizados por el alcalde. Y finalmente se ejecuta el presupuesto conforme a los artículos 71 a 89 del Estatuto Presupuestal. La ejecución comprende los momentos de recaudo, compromiso de obligaciones y el pago, y debe ajustarse al programa anual mensualizado de la caja PAC. Al cierre de las vigencias se constituyen reservas y cuentas por pagar, siguiendo las reglas del sistema presupuestal nacional. En resumen, el proceso presupuestal de La Calera se fundamenta en la Constitución, la Ley 152 de 1994, la Ley 819 del 2003 y el Decreto 111. También con el Ministerio de Hacienda, esto con el fin de obtener una disciplina fiscal y ser más transparentes con este tema. Gracias por su atención. Feliz día. Esto implica que ahí existen unos programas, una formulación, una aprobación y ejecución de recursos, una evaluación que nos permite que los recursos financieros que lleguen allí se sepan invertir. Esto implica que dentro de la programación establece unos objetivos estratégicos de ingresos y gastos, análisis de datos históricos que se utilizan para formular y estimular los valores de cada uno de los rubros. Entonces, en la formulación se constituye una propuesta de presupuesto detallado de ingresos y gastos. En la aprobación, una propuesta revisada que nos ayuda a cada una de las autoridades competentes a formularla. La ejecución implementa es la aprobación del presupuesto. En este orden de ideas, que lo que se busca es que cada uno de ellos pueda en distintas actividades fortalecer para poderlo evaluar, hacerle un seguimiento y posteriormente una rendición de cuentas. A esto se le hace una evaluación de desempeño para que cada uno de esos recursos se sepan en qué se invirtieron. Al comienzo de cada una definición, nosotros podemos conocer cuántos son los ingresos, cuántos son los gastos, su clasificación y elaboración de lo que lleva el presupuesto. Entonces, en comparación, lo llevamos a un ajuste, que es el ajuste que en términos técnicos se llama equilibrio financiero. Entonces, hay otra pregunta que nos conlleva y es, ¿cuál es el rol asumido por las instituciones y autoridades
de planeación presupuestal. Entonces, en este caso, nos establece que las planificaciones estratégicas son armónicas dentro de los planes de desarrollo. Entonces, ¿cómo se hace? Una elaboración, una ejecución del presupuesto, una coordinación interinstitucional y que en este caso, pues, del gobierno nacional viene por Presidencia de la República, viene por el Ministerio de Hacienda, por el Congreso de la República, a nivel departamental, lo que tiene que ver con las asambleas departamentales y en los municipios con los consejos municipales. Un abrazo. Porque el presupuesto público es la parte central de la hacienda pública. El presupuesto público es la parte esencial y central de la hacienda pública porque es la política fiscal del Estado, en el cual lleva a cabo la búsqueda del cumplimiento de la función administrativa, además del cumplimiento de la satisfacción de cada una de las necesidades de los individuos y garantiza el funcionamiento del aparato estatal que se encarga de cumplir funciones redistributivas en la política económica, la planificación y el desarrollo. ¿Qué características tenemos? Permite al Estado ejecutar la política económica a través del financiamiento de los proyectos, los bienes y los servicios de los ciudadanos. Sirve como un plan financiero para la toma de decisiones y ejecutar los planes de desarrollo. Se traduce en acciones concretas como la asignación de fondos y el cumplimiento de programas. Segunda pregunta, ¿qué es el sistema presupuestal colombiano? El sistema presupuestal colombiano se había ocupado solamente del presupuesto hasta los años 80, donde entra en vigor la Ley 38 de 1989, que modifica y complementa la normatividad regulando el presupuesto y convirtiendo el presupuesto en una cuantía fiscal, expresando la actividad estatal, los fundamentos macroeconómicos y la acción del Estado con la administración de los recursos públicos y cada uno de los planes, sea financiero y operativo, anual de inversiones y el presupuesto general de la nación, además de usar los recursos de manera eficiente, equitativa y objetiva, de acuerdo a las necesidades de la población, por lo cual nos remitimos al pensamiento del autor. También se considera como instrumento de gobierno y control en las sociedades democráticas, ya que es una expresión de la separación de poderes y una natural consecuencia del sometimiento del gobierno a la ley. Reservo 2020, página 12. Seguimos. ¿Qué es la sostenibilidad fiscal? Entendemos que la sostenibilidad fiscal es la conducción de las finanzas públicas, donde se busca proteger que el gasto público no crezca más de lo que reciba más de sus ingresos. Se centra en cuidar que la deuda pública no crezca por encima de la producción y desarrollo del país. Su característica principal es mantener la política fiscal de los países con un equilibrio en las finanzas y garantiza un continuo financiamiento de las políticas públicas y los programas sociales sin poner en riesgo la liquidez futura de los mismos. ¿Qué características tiene? Garantiza que el gobierno implemente políticas y programas sociales en el futuro, recauda de manera constante y consistente los ingresos y gestiona los gastos de manera eficiente. Tercero, evalúa la deuda pública con el Producto Interno Bruto para determinar la solvencia del país. Y cuarto, la eficiencia en su valor es importante, no solo porque resguarda la solvencia de los proyectos, sino que se proyecta hacer más con menos plata. Cuarta pregunta, ¿cuál es la importancia para el ejercicio presupuestal al territorio y su dinámica dentro del enfoque de la sostenibilidad fiscal? Bueno, debemos determinar que es una herramienta crucial, no solo porque determina las prioridades en la planificación, la asignación eficiente de recursos y la vinculación de gastos de manera medible y eficiente, permitiendo el control gradual del déficit fiscal y garantizando las finanzas públicas en el futuro, caracterizándose porque se identifican los problemas y oportunidades de la región, el departamento y el municipio de manera real y prioritaria para acelerar el crecimiento económico. Segundo, ¿cuáles son los principios presupuestales? Tenemos, el primer principio es la planificación, que se desarrolla como un principio que refleja cada uno de los planes del gobierno, de manera larga, media y de corto plazo. Se caracteriza por ser principal en que considera el plan de desarrollo, el plan de inversiones públicas, el plan financiero y por último el plan operativo anual de inversiones POAI. Segundo, la anualidad. Se determina como un principio que establece el tiempo donde cualifica el presupuesto. Se cualifica por un año, se debe ejecutar dentro del mismo desde el 1 de enero al 31 de diciembre y no se puede extender más de la fecha. La única excepción es extender el año o un año más según la vigencia. La universalidad, que es el tercer principio, que recoge cada uno de la totalidad del gasto del presupuesto del ente. La autoridad o institución podrá ordenar en algún gasto más si no fue ejecutado previamente. La única característica es que si hay una adición,
La única característica es que si hay una adición por un gasto no planeado que ponga en jaque el funcionamiento, se debe modificar en el presupuesto a través del complemento o la inclusión. Cuarto principio, la unidad de caja. Este principio se aglutina cada uno de los recaudos públicos en un fondo común que atribuye a cada uno de los gastos del Estado. Su cualidad más importante es que si hay un superávit de cualquier institución, ente o entidad del Estado, debe también ir a esta cuenta. La única excepción son las rentas ordinarias. Quinto principio, la programación inicial. Se determina como la interacción de la ejecución de cada uno de los programas presupuestales, donde se contempla los gastos de inversión, el funcionamiento, la operación y cada una de las demás ejecuciones complementarias que demanda el funcionamiento. La especialización. Sexto principio. Se determina como el principio que revisa y autoriza que el presupuesto debe tener una estricta relación con el objeto y la función de la entidad u organización que lo planteó. Se debe ejecutar con el fin programado. Se determina como el principio que revisa las entidades no hagan más cosas de los ordenados o que estén fuera de su naturaleza o cosas extrañas. La séptimo principio, la inembargabilidad. Ese es el término, se determina como un principio protector donde el capital de los recursos del presupuesto no pueden ser embargables, ni las acciones o participaciones de los departamentos o municipios. Además, se determina que no es aplicable a privados, empresas industriales o comerciales del Estado. Octavo principio, la coherencia macroeconómica. Se determina como un principio que guarda la armonía y la compatibilidad de las metas macroeconómicas determinadas por el Estado y el Banco de la República de Colombia. Estas son la tasa de cambio, las exportaciones, las importaciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto y los medios de pago. Además, la correlación del desempleo. Y por último, principio noveno, que es la homeostasis presupuestal, que determina como el principio analiza el crecimiento real del presupuesto de las rentas, los créditos y demás, en equilibrio con el crecimiento de la economía. Si se perciben rentas que causan desequilibrios macroeconómicos, se deben utilizar para capitalizar y construir un fondo de recursos y el superávit del gobierno. Por último, vamos a presentar nuestra bibliografía.